Entonces siguiendo el relato, lo que sucede es que los demonios se tiraron al mar luego de que salieron del hombre endemoniado, por la razón de que no les gusta el baño de la palabra. La Biblia dice que el bautismo es un inicio de la vida del cristiano, en el que se baña es como un baño de la palabra de Dios. Ellos odian ese baño, el bautismo odia. Es una limpieza continua igual, de todas maneras. Por eso la Biblia dice que la gran muchedumbre lava sus ropas largas en la sangre del cordero. Entonces, bueno, los demonios, odiando esa palabra, antes de que Jesucristo les siga hablando, se arrojaron inmediatamente, porque se ve que salir del cuerpo directamente, del endemoniado a la vida espiritual directamente, los dejaría en una condición que a ellos no les gustaba, maldita. Entonces les preferían entrar en un cerdo, maldecir su carne, como a ellos les gusta, del cerdo, del animal, y después se ahogan. Por eso no salieron directamente del cuerpo del endemoniado, sino que se metieron primero en los cerdos y después de los cerdos se ahogaron inmediatamente en el mar. Porque les gusta tener una carne maldita como preparada por ellos mismos. Es como si uno estaría fabricando una vasija de barro y la edifica como él quiere y así la quiere. Pero si otro la quiere tocar o retocar o transformar a su manera, no les gusta. La Biblia dice que compara al cuerpo humano o al ser humano con una vasija de barro. Entonces ellos moldean el cuerpo de un ser que poseyeron los demonios, lo moldearon como quisieron al hombre. Cuando Jesucristo les habló acariciándonos con la palabra de Dios, expulsando a los demonios, ya no les gustó ese cuerpo. Entonces salieron, pero no querían salir directamente. Se ve que el espíritu o el demonio que estaba allí, o los demonios que estaban en el cuerpo, no les gustó y salieron y se metieron a los cerdos, los moldearon y lo ahogaron inmediatamente, como para dejarlos moldeados a su gusto. Ese es el baño de la palabra de Dios que ellos no quieren. Y bueno, así sucedió que después, en el relato de Daniel, habla de 4 enormes bestias con cualidades que ascendieron del mar. Tal como cuando un cristiano se bautiza, que comienza un servicio a Dios con el bautismo. Jesucristo mismo, cuando se bautizó, empezó su obra como de 30 años y empezó a predicar en Jerusalén. Bueno, así salió, entró en Jerusalén y empezó a elaborar testimonio llamando a los apóstoles, estos inicuos, las bestias. También les gusta bañarse en ese mar, en el mar de la que ascienden las 4 bestias que dice la Biblia. Entonces, por lo tanto, que es una comparación o paralelo en el relato en el que los demonios entraron a los cerdos cuando Jesucristo los expulsó y ascendieron del mar como gobernaciones demoníacas, comenzando con un león con alas que se le dio el corazón de un hombre, un oso con 3 costillas en su boca de una parte levantada que le decían levántate, come mucha carne, un leopardo con 4 cabezas y 6 alas, y la última, la bestia extraordinariamente fuerte, que tiene características de cerdo, que dice que tiene 10 cuernos, que después de los 10 cuernos se arrancan 3 y sale uno pequeño, que habla cosas grandiosas, que también quiere cambiar tiempos y sazones. Eso quiere decir que cuando los demonios fueron expulsados de los cielos, en determinado momento se les fue restringiendo cada vez más, sacando de lugares y limitándolos cada vez más a las regiones de abajo. La Biblia lo llama un tártaro. Es ahí cuando ascendieron las 4 enormes bestias, que empieza con un león. De la misma manera que fueron expulsados los demonios, se metieron a los cerdos y después al mar para rechazando la palabra de Jesucristo, porque no les conviene. Cada vez que ellos escuchan la palabra como se dice, de Jesucristo, creen y se estremecen. Por ejemplo, eso pasó cuando por ejemplo, Esteban, un discípulo joven que les dio un discurso a los judíos, hablaron de un discurso y bueno, los judíos, odiando las palabras que él dijo, lo que hicieron, lo apedrearon y lo mataron. O odiaban el discurso cuando hablaba de Jesucristo, los mismos líderes religiosos que lo odiaban, por envidia que lo mataron. Y bueno, lo pusieron en un madero porque por envidia lo habían matado, dice.
a Jesucristo. Y porque ellos tenían miedo de su sinagoga, de su religión, ahí de los judíos en aquel tiempo en Israel. Entonces Jesucristo no les convenía que le enseñe en las plazas públicas y bueno, blasfemaban contra todo lo que él decía. Bueno, los demonios son de la misma manera. Entonces, bueno, quiere decir que cuando alguien predica y lleva esa paz del Espíritu Santo a una casa o a una persona que uno le está enseñando y ellos no la quieren, es por eso. Sienten un rechazo hasta en su cuerpo, en su carne, de la palabra de Dios. Aparte, uno más habla, menos más se estremecen. Entonces, bueno, tratan de limpiarse de esa palabra que uno le... Es como el cerdo, que el perro que vuelve a su vómito, que uno le enseñó, vomitó algo y lo vuelve a comer, o el cerdo que se limpió y vuelve al barro. Por esa misma razón, cuando tienen la piel limpia, porque se les habló la palabra de Dios, esos cerdos, gente que odia la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la vida que Jesucristo da como pastor, por eso la Biblia dice, reiterando, que cuando Él habla, dice que alimenta y acaricia a la congregación, porque la conexión es su cuerpo, y Jesucristo le alimenta y le acaricia con la palabra o guía, instrucción del Espíritu Santo cuando las personas están aprendiendo en una reunión. Ellos odian ese lugar y por eso no les gusta estar entre los justos. Si llegan a estar ahí una persona maligna, los descubren enseguida, por el mismo ese baño de la palabra, el cual ellos rechazan. Por eso si ellos se siguen manteniendo tanto con vida y a su vez cerca de donde no deben, su cuerpo es peor o sufren una peor tortura en su vida y en su alma, porque no solo es en su cuerpo, sino que en su espíritu. Por eso los demonios, cuando salieron de los cerdos, no se fueron directamente a la vida espiritual. Entraron del hombre endemoniado, se metieron a los cerdos y de los cerdos se ahogaron. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando Jesucristo les habló, moldeó la carne del hombre, la acarició del endemoniado, la santificó, les ordenaba que salgan del hombre, pero ellos no salieron del hombre directamente, porque ese hombre, su cuerpo, estaba moldeado por los demonios, acariciado por la palabra demoníaca. Se llama sabiduría terrenal, animal y demoníaca. Dice que los demonios hablaban mediante el hombre, los habían querido sujetar, atar y nunca pudieron. En cambio Jesucristo, bueno, fue él y expulsó a los demonios. El hombre estaba moldeado por los demonios y a ellos no les gustó, pero no se fueron directamente del hombre a la vida espiritual. Ellos querían entrar en otro cuerpo, moldearlo y de ese cuerpo salir como ellos querían. Entonces, bueno, por eso hicieron eso de meterse en los cerdos y después se ahogaron inmediatamente para que Jesucristo no les vuelva a hablar, no querían saber más nada. Y hoy es lo mismo, por ejemplo, eso muestra que las personas que siguen pecando, como cuando escuchan la palabra de Cristo en este tiempo del fin, la palabra del testimonio que se está dando, cada vez más exacta de la palabra de Dios, que es como una lengua de fuego, con el ángel con el arco iris que tiene el rollo, los nuevos rollos en su mano, también se va dando ese testimonio cada vez exacto de los nuevos rollos, el cual, bueno, la clase de cristianos verdaderos lo reciben como nueva instrucción, testifican de vuelta a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y bueno, y la blasfemia se va haciendo cada vez más grave para los que rechazan la palabra. Entonces, ¿qué es lo que si ellos la siguen rechazando, no cambian en su interior? No solo se perjudica su alma en esta tierra, sino que, bueno, está el tormento de lo que es el cuarto cielo. Por ejemplo, el tercer cielo es el tercer lugar donde debería haber estado Adán y Eva, cuyo Juan, el apóstol Juan, dice que ascendió una vez al tercer cielo, que Pablo lo dijo, me jactaré de un hombre que ascendió al tercer cielo y oyó cosas ilícitas que no le hizo al hombre hablar. Ese tercer cielo es el paraíso, dijo Pablo, y el paraíso están los querubines donde estaba Adán y Eva. Una vez que Adán y Eva pecaron, fueron tanto el querubín quitado de la tierra, que era Satanás y el diablo, y Adán y Eva perdieron el paraíso. Así que ese tercer cielo sí es el paraíso. Bueno, el cuarto cielo es el lugar de serafines, porque el tercer cielo es un lugar de querubines, donde es el paraíso con los hombres, la humanidad, una conexión. Pero el cuarto cielo es un lugar de serafines donde hay fuego. Jesucristo dijo, serán bautizados con Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo es el de querubines, que es un aire. Siempre, por supuesto, el Espíritu Santo es de Jehová y de Jesucristo, el cabeza de la congregación, y querubines que tienen esa autoridad de gobernantes. Bueno, el tercer cielo es el tercer cielo de los querubines, de placer. Un placer que acaricia la carne, en amor, de la instrucción que da el árbol, ese pequeño árbol que era el árbol de la vida. Después Satanás hizo inicuo,
y en vez de llegar a ser un árbol de la vida, se transformó en un árbol de la muerte. Por eso Pablo en un momento dijo que el mandamiento que era para vida, ya que fue para muerte. Por eso lo dijo, porque Satanás el diablo, siendo instructor querubín, empezó a pecar, arruinó su sabiduría por su radiante esplendor y su sabiduría se hizo inicua, y en vez de empezar a acariciar a Adán y Eva con una sabiduría correcta de instrucción para vida eterna, empezó a mentir, empezó a pecar y se transformó en una sabiduría terrenal, animal y demoníaca. Bueno, y así fue que Eva escuchó, pecó, luego Adán, y así su carne se hizo maldita, por eso después fueron cubiertos sus carnes de Dios. Cuando pecaron, ellos se escondieron de la voz de Dios, y por eso precisamente, la voz de Dios los santificaba, y otra vez ahora su carne empezó a rechazar la voz de Dios, que la voz de Dios nuevamente es la que alimenta y acaricia a la congregación. Cuando pecó Adán y Eva, otra vez la misma historia del endemoniado, rechazó la voz de Dios. Entonces se fueron y se escondieron atrás del árbol. Entonces Dios le dijiste, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué comiste del árbol de que no deberías haber comido? Bueno, cuando comieron de ese árbol que pecaron, su carne, cuando escucharon la voz de Dios que los acariciaba o le alimentaba su carne mediante el sonido, su carne empezó a rechazar la palabra de Dios. Entonces por eso fueron y se escondieron. Después de Dios explicarle el castigo que recibiría Adán y Eva, les hizo cobertura para los lomos, de la misma manera. Ellos no eran demonios, Adán y Eva eran dos seres humanos, no venían de las regiones de arriba, sino de las regiones de abajo. Satanás fue quitado porque pecó, y es la misma historia que el endemoniado. Entonces fueron cubiertos y ellos tuvieron que seguir vivos como matrimonio y tuvieron su descendencia, pero murieron. No llegaron a un día de Dios, que dijo la Biblia que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es la misma historia que lo que es el endemoniado. Cuando Jesucristo les habló, tuvieron miedo, no les gustó ya el cuerpo del endemoniado, lo abandonaron porque el hombre que estaba ahí era justo, el dueño del cuerpo real. Abandonaron el cuerpo porque el cuerpo quedó como santificado por la palabra de Jesucristo que expulsaba a los demonios, pero los demonios no quisieron irse, sino que se metieron en el cerdo y después se fueron, como la historia de Adán y Eva. Solo que ellos, en vez de ser cubiertos con pieles, cobertura para sus lomos y seguir viviendo, los demonios quisieron morir enseguida porque Jesucristo iba a seguir hablando, el testimonio iba a seguir durando de él, y más que ya los conocían. Entonces fueron y se ahogaron inmediatamente. Ahí surgen las 4 bestias que vivió Daniel, en la cual, bueno, la última es la peor, la extraordinariamente fuerte, que es como un cerdo. Bueno, la Biblia dice que, bueno, los leones es la cabeza, que es la cabeza de oro, corresponde a la gobernación. El oso está en los brazos de plata, el leopardo está en el vientre y los muslos de cobre, y esa bestia extraordinariamente fuerte, está en las piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro moldeado. Y esas son las 4 bestias, y podremos comparar eso con el tema de que los demonios, en vez de vestirse cobertura para los lomos, en vez de vestirse de cobertura para los lomos y cubrir su carne, se ahogaron y se bañaron en realidad del mar, un mar de la humanidad. Y es ahí cuando entonces podríamos decir que ascienden 4 bestias. Entonces cuando los demonios se ahogaron en el mar, salieron como bestias más fuertes, como león, como un oso, como un leopardo y como una bestia extraordinariamente fuerte con 10 cuernos, del cual 10 cuernos fueron arrancados 3, y luego un cuerno pequeño que hablaba cosas grandiosas. Ese cuerno pequeño es como cuando los demonios le decían: viniste a atormentarnos antes del tiempo señalado. Cree que sabe más de los tiempos de Dios, por eso Jesucristo le dijo a los guías religiosos de aquel tiempo: saben interpretar las señales de los cielos, pero las señales de los tiempos no las saben interpretar. Que por supuesto, si fuera por ellos, el juicio nunca va a llegar. Ellos creen que nunca les va a pasar nada con la maldad que tienen. Por eso hay una expresión bíblica que dice: no te acordaste del final del asunto. Por eso ese cuerno pequeño trata de cambiar tiempos y sazones. Y por eso Jesucristo le decía de la misma manera. Son 3 cuernos arrancados, y 3 cuernos arrancados representan los 3 días de muerto de Jesucristo, porque él estuvo 3 días muerto. Bueno, dice la Biblia que el cuerno pequeño arrancó 3 cuernos delante de él, que serían como 3 días arrancados, y nació un cuerno pequeño que empezó a ver cosas grandiosas. Cuando Jesucristo fue resucitado, que estuvo 3 días muerto, también empezó la obra de testimonio. Jesucristo dio un testimonio, él dijo: ustedes van a hacer una obra mayor que la mía, a sus discípulos, que duraría más tiempo, y a su vez que él los seguiría guiando con sabiduría y seguirían predicando
Un testimonio que, como la Biblia dice, la senda del justo como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Así que ese pequeño cuerno es como después de 3 días de muerto, se hace más poderoso. Entonces, cuando los demonios, como cerdos, se ahogaron en el mar, salieron más poderosos, a ser peores, porque volvieron a lo peor. Por eso Jesucristo, cuando acarició al hombre y ellos lo rechazaron, porque tuvieron su carne, tuvieron miedo de la voz de Jesucristo, tal como Adán y Eva tuvieron el miedo de la voz de Dios, porque es una voz que alimenta, acaricia o alimenta a la carne con amor y ellos lo odian el amor de Dios. Entonces se suicidaron para dejar como un cuerpo virgen, matarlo como ellos querían y salieron. Ascendieron a la vida, ascendieron a la vida espiritual, luego de ser ahogados de los cerdos, pero peor. Y así ascendieron las 4 enormes bestias más poderosas, que uno es cabeza, y cabeza es el que dirige, los brazos son de guerra. El leopardo, que es vientre y mulo, significa hijos, entonces serían peores hijos de la generación del mal del último tiempo. Y pies, los cuales significa pies apresurados en la maldad, pero esos pies que desprecian la predicación de Dios, que pisotean la miel del panal, que faltan respeto a la palabra de Dios. Por eso dice que la bestia esa fuerte pisotea todo, porque es como los cerdos, dice. No le tienen las perlas a los cerdos, y esas perlas son sabiduría, que vale más que una bolsa llena de perla, que cuando ellos la escuchan la pisotean y después tratan de devorar las carnes de las personas. Por eso la Biblia dice que la calumnia es como devorar carne y organismo de la gente, porque a ellos les gusta eso precisamente. La sabiduría acaricia, reconstruye carne con amor, ¿no? Cuando Jesucristo dice que ama a sus ovejas, los reconstruye. Pero por eso dice que las ovejas que no tienen pastor son como que están desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor. No tienen la carne así en descomposición. Por eso hay un texto en la profecía que dice: podredumbre empezó a entrar en mis huesos, esperando calladamente el día de Jehová. O cuando el profeta se restringió de hablar, dice que resultó ser como un fuego ardiente en mis huesos y me cansé de contener y no pude aguantarlo. Por eso ellos quieren cerrar la boca a la predicación, o el que un justo hable, o un profeta, por eso. Muchos reyes que eran rebeldes, cuando hablaban los profetas, temblaban y le decían: no vuelvas a hablar porque deberíamos matarte. Bueno, sí, lo mismo le hicieron a Jesucristo. Entonces, por eso el tema de profetizar. En un momento Ezequiel, siendo el profeta de Dios, atalaya allá en el medio de Israel, el pueblo rebelde, que moraba entre el medio de escorpiones, dice la Biblia, también decía que tiene una fuente más dura como pedernal, y tratarán de callarte, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte. Ellos creen que con sus lenguas prevaleceremos, dicen ellos, ¿no? Con su palabra, pero nunca puede ser la palabra de un hombre extraviado más poderosa que la palabra de Dios. Entonces, en un momento, él vio un ejército ahí en Israel, que era el ejército de Israel, y vio unos huesos secos en el piso, en el suelo, que decían: no tenemos esperanza. Apareció nuestra esperanza, que era el ejército de Israel. Y entonces él le dijo: profetiza al viento, hijo del hombre, y empezó a profetizar, a hablar, y dice que los huesos empezaron a unir uno con otro, empezó un matequeo de huesos y se empezó a subir tendones y carne y se reconstruyeron una fuerza militar grandísima. Después profetizó el viento y entró en ellos aliento y empezaron a vivir. Y es lo mismo que estamos hablando, una palabra que es tan amorosa de parte de Dios, o del cabeza de la congregación cristiana, que ese alimentar y acariciar hasta reconstruye carne de los huesos, y la persona se pone sobre sus pies, se planta y se reconstruye y vuelve a vivir. Los demonios todo lo contrario. Por eso dice la Biblia que Satanás es el que tiene el medio para causar la muerte. Ahora se piensa que Satanás es el gobernante, ha sido el gobernante de la autoridad del aire, que dominó los 4 vientos de la tierra. Por eso dice la Biblia que él es el que tiene la autoridad en el aire. Cuando hablaba el querubín ungido, Satanás el diablo, con una sabiduría terrenal, animal y demoníaca, que gobernaba el aire. Así que quiere decir que con esa sabiduría terrenal apóstata asesina, ha matado a la humanidad. Como cuando lo hizo pecar a Adán y Eva, sus carnes se hizo débil, después Dios los cubrió con coberturas para sus lomos, pero vivieron menos de 1000 años. Quedó su carne maldita, su cuerpo lo perdieron. Quedaron sus huesos. Entonces el diablo ha estado gobernando. Ya llegó el fin de lo que conocen el diablo, no están ni el diablo ni los demonios. Entonces ese profetizar demoníaco que pudre o que descompone o que consume la carne como una flor seca que se consume, ya no está más. Lo que le quedó es un cuerno pequeño, que es el anticristo. Por eso la Biblia dice que llegarían a haber muchos anticristos.
Ellos dijeron, así como oyeron que el anticristo viene, una hora han llegado a ver muchos anticristos, de cuál es el tiempo, saben que es la última hora. Y dice que ellos salieron de entre nosotros, personas que no toleraron la palabra de Dios, y bueno, también con su profetizar, y de ahí vienen las tres expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas, salir de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia salvaje. Su propósito es el mismo, maldecir carne y sangre de justos que están vivos en la tierra. Entonces es una guerra de profetizar, de que bueno, ellos no quieren que a nadie hable y tratan de callar lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Todo lo contrario, uno tiene que seguir hablando igual, y no pueden. Entonces ese profetizar o esa guerra de Armagedón, con tres expresiones inspiradas inmundas, representa 3 días de muerte. Es como un 3 días de muerte en el que el cuerpo se va descomponiendo más y más. Cuando alguien falleció, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo tuvo 3 días muerto y el tercer día resucitó y dijo que no permitirás que en mi carne vea corrupción, decía el Salmo. Porque bueno, obviamente llega un momento en el que es más difícil reconstruir un cadáver que murió. Aunque Daniel resulta que resucitó personas que eran huesos nada más. Un profeta también, que había sido enterrado, cuando arrojaron en una guerra un cadáver, lo reconstruyó y volvió a la vida. Pero bueno, Jesucristo después de 3 días una ley y dice que bueno, el Mesías Jesucristo no se permitió que la carne de él se corrompiera, porque su carne debería ser o fue un rescate para la humanidad. Adán y Eva pecaron y bueno, Jesucristo, siendo el Padre eterno, dio vida eterna a la humanidad. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Adán. Jesucristo es como el último Adán. ¿Quién es Eva? Porque en el jardín de Edén estaba Adán y Eva, el hombre y mujer. Sería su congregación de cristianos ungidos que él llamó reyes y sacerdotes, de los 12 apóstoles hasta todos los cristianos ungidos que han ido apareciendo, que representan a Eva, que son 144.000, dice la Biblia. Reyes y sacerdotes, que ellos representan a Eva, serían la madre y la humanidad, que a su vez está la madre y la Jerusalén de arriba. Entonces, entre Jesucristo, el cabeza de la congregación cristiana, y 144.000, que son la novia del Cristo, como esposa, dan esa bendición en su profetizar para bendecir la carne y la humanidad. Y bueno, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, bueno, en ese tiempo está la profecía, que hay como un fracaso en todo fracasa, y dice, podredumbre empezó a entrar en mis huesos y esperaba calladamente el día de Jehová. Ese calladamente significa el asunto de, como dijeron los demonios, el blasfemar. Bueno, cuando profetizan, insultan a los ángeles, dice, osados voluntariosos, estos no tiemblan ante los gloriosos, sino que hablan injuriosamente. Y dice que los ángeles, aunque son superiores en fuerza, no les responden en términos injuriosos, lo cual no hacen por respeto a Jehová. Y Jesucristo dijo que Jehová te reprenda. Eso no significa que es un profetizar. Jesucristo dijo, entra en tu cuarto privado, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te responderá. O su vez el Salmo que dice, diga lo que quieran en su cama sobre su corazón y callen. Ese profetizar, ese predicar o ese animarse unos a otros mediante hablar o profetizar y compartir la palabra de Dios igual, por más que yo no quiera, ya es un gran logro. Y después están aquellas autoridades superiores que bueno, van y infligen el castigo mediante la espada a aquellos que son violentos. Por eso es una guerra de profetizar en una violencia de ese pequeño cuerno que habla cosas grandiosas, que quiere cambiar los tiempos. Y a su vez una guerra de espada, en la cual el caballo de color de fuego tiene una gran espada que representa varias cosas, pero tanto la espada del Espíritu como la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la lengua cuando habla, que profetiza, y por eso el caballo de color de fuego, y la Biblia dice que bueno, la palabra de Dios es viva y ejerce poder y puede discernir entre alma y espíritu, entre coyuntura y subtuétano, y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Y que, bueno, Dios es abundante en energía dinámica, todo es limpio y bueno, y hay unas autoridades superiores en la cual infligen castigo a los que desobedecen y buscan violencia continua, porque nada más buscan rebelión y asesinato. Entonces una guerra en el ámbito espiritual y en el ámbito físico, en el que bueno, se toma la espada literal y la espada del espíritu. Por eso hay una clase de reyes y sacerdotes. Sabemos que un rey es un rey, un sacerdote es un sacerdote. El sacerdote hace sacrificios espirituales. Un sacrificio espiritual significa de palabra, profetizar. Significa algo tan sencillamente como
política religión, pero cuando llega el reino de Dios es como que fuese una política limpia, justa, y está la religión justa, pero la verdadera, que ya se va aclarando cada vez más. Entonces eso, rey y sacerdote, significa un reinado y sacerdote, es como diríamos gobierno y religión, en el que por un lado está el profetizar de sacerdotes, que hacen sacrificios espirituales de profetizar, y el otro un gobierno. Eso no quiere decir que uno y otro no saben hacer una y la otra cosa, pueden hacer cada uno lo que quiera, pero cada uno está en su posición. Por ejemplo, los querubines es un profetizar, desde los querubines el arca del pacto, los querubines que están sobre el arca del pacto y las 7 criaturas vivientes, porque son 7, que son 7 estrellas en la mano derecha, que son 7 ángeles, que son mensajeros, que están en la mano de Jesucristo, y la mano de Jesucristo cura, que son 7 estrellas. Como se sabe, en el arca de Noé entraron 7 bestias limpias, 7 machos y 7 hembras, y los querubines tienen cara de bestias, con una de hombre, así que quiere decir que habían 7 criaturas o 7 querubines, y que bueno, hay un amor, o son 7 matrimonios, y bueno, en ese profetizar, estando en la mano de Jesucristo, quiere decir que su profetizar tiene poder para restaurar o santificar la carne. Y como dijimos, está luego el cuarto cielo, los querubines son del tercer cielo, después está el cuarto cielo, donde están los serafines con fuego, amos del fuego, amos de los sueños, tiene autoridad sobre tomar costillas, unir matrimonios, pero está en el cuarto cielo, que es un lugar que la Biblia dice que el cuarto cielo es el Jena, y hay un amor que es tan fuerte como la muerte, y que a su vez en ese cuarto cielo, bueno, hay una tortura, es el Jena, que son atormentados día y noche para siempre y jamás. El Dios siempre y jamás, las almas no son, o sea, hay vida eterna para justos, pero no para inicuos. Quiere decir que esa tortura no es eterna, es una tortura momentánea. Podría ser 70 o 80 años, como está expresado en la Biblia, y es que es exactamente así, pero manejado por ellos como una purificación, en la cual cada uno elige el tipo de tormento que tiene hasta que es destruido. Porque la muerte sí existe, la muerte eterna, la inexistencia y el dejar de existir. Los que van allí van a dejar de existir. Y ese, cuando dice serán atormentados día y noche para siempre y jamás, es eso. La Biblia llama a Jehová, Yahvé, YHWH, el rey de la eternidad, o un Dios de siempre y jamás, un Dios que siempre existirá, siempre y jamás. Entonces cuando dice serán atormentados día y noche para siempre y jamás, es atormentado para Dios, en una purificación. Y cuando dice día y noche es por la calumnia, por eso, como dijimos. Esa calumnia que ellos hacen continuamente, o sus sonidos de Babilonia, no son solo palabras, sino sonidos, como un código, en la cual ellos mediante sonidos y mediante palabras quieren perjudicar la carne de los justos, porque es toda una práctica de hechicería. Si uno escucha música o sonidos que le agradan, agradable, que lo acarician, que uno se siente bien, quiere decir que hay sonidos y palabras, una canción con voces y sonidos de instrumentos musicales. Por eso el asunto de que estos inicuos usan hechicería, palabras y golpes o sonidos para perjudicar con hechicería la mente, la carne de los justos. Por eso practican ese tipo de hechicería. Nabucodonosor, cuando se adoraba la imagen, la gran imagen, que tenía 7 codos de altura, llamó a los 3 jóvenes hebreos para que le adoren, y a todos los habitantes de Babilonia. Todos se cayeron y adoraron, pero estos jóvenes de Babilonia no le adoraron, porque precisamente se perjudicaría sus carnes. Y todo ese sentido, en ese símbolo, es que los arrojaron en un horno ardiente de fuego recalentado 7 veces. Y bueno, el propósito del horno precisamente era ese, secar la carne y consumir toda la carne de estos hombres que no quisieron adorar a la imagen. Pero fueron protegidos por un serafín. Ese serafín en ese horno recalentado 7 veces protegió la carne de ellos. ¿Y qué estaban haciendo cuando estaban ahí consumidos? Estaban cantando. Dice la Biblia, cuando estaban ahí en el horno ardiente de fuego, estaban cantando, alabando a Dios. Nuevamente muestra que el profetizar o cantar en un gran amor, y en especial por un serafín del cuarto cielo, que tiene más poder todavía que un querubín, estaban cantando y alabando a Dios en medio del horno de fuego, no tuvieron ni olor a fuego ni ninguna quemadura, y por eso Nabucodonosor lo vio, y estaba asombrado que no le vino ni olor a fuego y su carne no sufrió ningún daño del fuego. Y el serafín, bueno, porque había un cuarto hijo, uno cuarto dijo, contempla un cuarto hombre y es semejante a un hijo de los dioses. Era un serafín, y era un cuarto hombre porque precisamente era el cuarto cielo, ese lugar de Jena, en el cual tiene autoridad sobre el fuego, y ellos potenciaron la voz de los 13 hebreos para que cuando ellos profetizaban y cantaban alabando a Dios no les hicieron daño el fuego y su carne no se consumió. De ahí la importancia del profetizar. Y hoy, por ejemplo, hay 2 serafines en la tierra, así como hay querubines,
dos querubines celestiales, la Biblia los llama Rey Norte y el Sur, que dan la entrada al paraíso en sus puestos, con una espada girando de guerra, pero también hay dos serafines, y uno se imagina, bueno, esos serafines también pueden dar un gran beneficio de protección a los que hoy están profetizando. Entonces hacen un potenciar de la profecía que hoy pronuncian tanto los querubines como todo el que tiene fe. Mientras uno más fe tiene, la fe es un escudo, y esos serafines, bueno, tienen un poder de potenciar o como si fuese un elevar de la voz. Por eso la Biblia hay una profecía que dice hasta la tierra habitada llegaron las expresiones de Dios, dando un círculo. La Biblia dice que cuando Dios creó los hilos de la tierra, la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Que Jesucristo es el obrero maestro, que es la palabra. Dice que su objeto de cariño estuvo con los hijos de los hombres. O sea que él mismo fue el que como palabra estuvo colaborando como obrero maestro en la creación. Los querubines dice que tienen dos ruedas. Una rueda como si fuese estar en medio de una rueda. Y esa rueda es el beneficio de los serafines, en el cual bendicen sus carnes o potencian, aumentan su voz como uno, según aumentaría el volumen de un equipo para disfrutar más la música, al volumen deseado. En ese profetizar de los sonidos de Babilonia, bueno, uno hace lo mismo, trata de contrarrestar ese sonido bobo, tonto, porque la Biblia dice que la risa del estúpido es desagradable, es como un sonido debajo de la olla, como espinos debajo de la olla, y los espinos precisamente lastiman la carne. Entonces cuando un inicuo se ríe, que es desagradable su risa, es desagradable a un justo. Así como toda profecía mentirosa y una profecía falsa o apostasía dice que por su boca el que es apóstata arruina a su semejante, por conocimiento son librados los justos. Entonces por eso cuando escuchaban una blasfemia o una mentira en Israel, rasgaban sus prendas de vestir. Ese rasgar sus prendas de vestir tiene el símbolo de una enseñanza de que lastima la carne, ese profetizar mentiroso, o una blasfemia alta, o una culpa de sangre. Entonces Israel rasgaba su prenda de vestir, hacía un rey o un pueblo cuando escuchaban una blasfemia o algo sumamente desagradable. Tomaban su prenda de vestir y la rasgaban. Eso significa que cuando alguien profetiza, por la palabra del satanismo, esos satánicos por eso están tan desesperados por hacer todo tipo de ruido, como tontos, nenes tontos que quieren hacer todo tipo de ruido para llamar la atención. Uno dirige su mente a ese sonido y ellos llegan para causar daño. Y es real, es un sonido que es tal como cuando uno escucha música que le gusta o no le gusta. Y por eso cuando Nabucodonosor hizo esa imagen, había todo tipo de instrumentos musicales, gaitas, instrumentos musicales, caigan y adoren. Sin embargo, los hebreos no quisieron adorar inteligentemente, porque el adorar implicaba más daño a su carne. Entonces no quisieron inclinarse ni adorar a otro dios, pero entonces Nabucodonosor dijo, obviamente los demonios que estaban ahí en Babilonia, con la guía, y dijeron, bueno, si no quieren adorar a mis dioses con esta música satánica, no se van a escapar del daño a la carne, arrojarnos al horno ardiente de fuego. Entonces lo dejaron al horno ardiente de fuego 7 veces recalentado, como diciendo, si no escuchan mi profetizar, si no adorás con los instrumentos musicales demoníacos de Babilonia, te arrojamos al horno de fuego y de eso no te va a salvar. También nos protegieron los querubines y los serafines, el serafín que estaba ahí del cuarto cielo. Y hoy lo mismo, por eso uno no tiene que ceder a adorar a esos dioses tontos que hoy esta gente se hace, en los cuales están desesperados por hacer ruido, para maldecir. Ese ruido puede ser cualquier cosa, porque si uno, al hablar de cosas de ruido, sabemos que música se puede hacer con cualquier cosa. Sonido de un automóvil, sonido de cualquier cosa, de una puerta cerrando en la casa. Sencillamente si la persona es espiritista, es inicua, y está en una unión, y detrás de esa unión hay muchas cosas, es como un cantar de varias personas unidas entre sí. Por eso la Biblia dice que hay una red en el que está la vid verdadera de Jesucristo, del vino, y la vid de Sodoma y Gomorra. Y esa vid son ungidos. La vid es el vino y dice que el vino es como la sangre. Y Jesucristo tiene una sangre que habla de mejor manera que la sangre de Abel. O sea que es como que la sangre habla. Así que ese vino, y dice la Biblia de los 144.000 que cantan una canción nueva, esa canción es los beneficios para la carne de la gente que quiere vida eterna, que quiere sanación en su carne. Los inicuos tratan de acallar esa canción con los sonidos del estúpido. La voz estúpida. Por eso tienen abundancia de palabras, no pueden hacerlo callar. Por eso ese cuerno pequeño no quiere parar de hablar, quiere seguir haciendo ruido con taradez, con estupidez. Y lo que mejor les viene es el sonido del tránsito, el sonido de caballos. Así hizo Josué cuando iba a heredar la tierra prometida. Tenían que heredar una tierra que era muy difícil de conquistar porque tenía hoces de hierro, carros de guerra con hoces de hierro, sería el sonido
y cuando murió Císara dice que lo mataron y cesaría el sonido de casco y carro. Todo sonido de un pueblo satánico, de un pueblo de unos guerreros del diablo, desde el sonido, su lengua de profetizar, su risa que es desagradable, la risa del estúpido, el sonido de sus carros y cascos como sonidos debajo de la olla. La olla es como si fuese el vientre, en el que dañan los órganos del cuerpo y la carne misma. Y bueno, por eso ese profetizar de tres expresiones inspiradas en mundas que dañan el cuerpo y entre todo eso están los 144.000 que cantan la canción nueva. Y bueno, como Satanás tenía ese poder, Babilonia la Grande dice que tiene todo tipo de sonidos, voz de novio, voz de novia. Eso le es sumamente desagradable e injusto. Y dice que no se tiene que quedar callado sino censurar a lo que contradicen. Por eso cuando Jesucristo hablaba dice que tiene voz de arcángel y trompeta de Dios. Y cuando los soldados lo escucharon dijeron jamás ha hablado otro hombre así, o que cuando hablaba tenía autoridad. Porque dice que este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, no tenían la autoridad de la voz de Jesucristo el arcángel. Así que por eso es lo desagradable de todo sonido de Babilonia, junto con el aire contaminado que, bueno, es un conducto. Sabemos que los sonidos se transmiten mediante el aire y precisamente si uno piensa el tráfico, el ruido, las canciones de los estúpidos, no todo, obvio, ¿no? Están en el aire potenciados con el aire o el humo de un vehículo que potencia aumenta. Por ejemplo, uno piensa, estaba en el horno de fuego, ¿sí? En el horno de fuego había humo, por eso dice que no le había venido ni el olor a humo a los hombres, los tres hebreos, ahí en el horno de fuego. Quiere decir que ese humo de un motor, si uno se pone a ir más allá, si es un alto satanismo, ese humo de motor junto con el profetizar de un gente inicua o un colectivo, es como una iglesia satánica móvil en el que hablan, potenciada por el aire del humo de un vehículo como un colectivo. Sí, pero hay que creerlo porque es así. Se potencia y es algo como un conducto que ayuda a que su profetizar satánico llegue de su mente. Pequeño sonido, humo, porque es así y es así. Por eso Dios, por ejemplo, cuando estaba en la montaña escuchaba la voz de Dios. Dios colocó una nube en la montaña para protegerlo de la voz. Y Moisés estaba en la montaña yendo a buscar los mandamientos. Y había una nube negra que cuando ellos escuchaban la voz tenían temor. Y Dios colocó una nube entre el campamento de Israel y Dios mismo que estaba en la montaña. De la misma manera, para potenciar la voz, aumentar la voz de Dios, que cuando dice que Moisés escuchó, estaba aterrado y temblando por la voz de Dios. Y después le dijeron, no queremos escuchar más la voz de Dios por temor de que muramos. Y Dios le dijo, hicieron bien en lo que pidieron. Y bueno, de ahora más hablaría Moisés mediante profetas. Bueno, entonces quiere decir que estos inicuos, en una gran sabiduría satánica, esa contaminación de humareda, de humo, de un vehículo, junto con el profetizar satánico en una iglesia móvil, con gente maldita, que si quiere, por supuesto, no es en todos lados, por supuesto, quiere decir que ese humo de un vehículo a propósito, junto con el profetizar satánico de gente maligna, y el humo de un vehículo o la contaminación de una ciudad es como esa montaña de la que hablaba Dios, y que ellos le tuvieron miedo a la voz de Dios porque morirían, que consume. Tal como Adán y Eva tuvieron miedo de la voz de Dios cuando pecaron y su carne quedó débil y después Dios los cubrió con los mantos, cubrió sus lomos. Así que por eso la Biblia dice que son sombras y montañas de separación, y que los inicuos son como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Ese profetizar son de sombras y montañas de separación. Montañas son inicuos, malignos como los Nefilim. Quiere decir que ese profetizar satánico son montañas y las montañas se mueven. Por eso Jesucristo dijo, fe del tamaño de un grano de mostaza, dirán a estas montañas, arrójate aquí al mar y se arrojará y nada le será imposible. Así que son como montañas que se mueven. Y bueno, imagínate que son satánicos tener en un vehículo de transporte público en multitud. Hay un profetizar y está el humo. Y con gran fe uno nota que eso es lo que están usando para maldecir a la gente inocente. Y uno lo entendería sin fe, sencillamente humo que contamina, pero no solo eso, sino que es humo que potencia los sonidos de Babilonia la Grande. Y lo dice la Biblia. Los sonidos de Babilonia la Grande maldicen y es odiado por Dios. Por eso dice, ningún sonido de novio ni de novia volverá a oírse en ti jamás, ni sonido de trompeta, ni sonido de ningún instrumento musical. No los quieren ni escuchar porque son malditos. En un profetizar maldito, con humo maldito, y montañas malditas, pero montañas que se mueven, como si fuesen seres humanos, en su profetizar. Por eso no se quieren detener de hacer todo ese tipo de maldades.
Y así es como potencia, tal como el serafín potenció la voz de, de los tres jóvenes hebreos cuando estaban cantando y alabando, y sus carnes no sufrieron daño porque él potenció el amor o el profetizar de los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego y no sufrieron ningún tipo de daño. Es el poder de un serafín que si quiere lo hace. Y hoy también, con el poder de un querubín, de un profeta, estando completo los 144.000 reyes sacerdotes en la tierra, en un profetizar de lengua, de la misma manera Dios puede potenciar y hacer que ese profetizar sea una santificación para la carne de gente que quiere vivir sana, en paz, en seguridad verdadera, lejos de la cara de la serpiente y de los sonidos de Babilonia la Grande. Por eso uno lo cree y afirmativamente ese es así, el por cual no se detienen en su dar vueltas en la ciudad. Por eso le dice que son como un perro, ladran y dan la vuelta a la ciudad. Le gusta ladrar, como si fuese un aliento de perro desagradable. Ladran, dan la vuelta, se van y siguen. Por eso es el tema de la gran interés en seguir y bueno, es uno que lo cree. Es tan sencillo como eso, como cuando una religión viaja en un micro a una reunión y cantan en el micro y si son gente justa, amorosa, es agradable la canción, es agradable, uno se siente alegre de corazón, pero si es al revés, si son malos, no. Es algo tan natural como eso, solamente que explicándolo un poco más allá es esta manera como se ha explicado. Y esa es la rueda, dentro de una rueda que están los querubines. Dice que se mueven para todas partes, dice que hay unos querubines y que es tal como si una rueda resultara en estar en medio de una rueda. Entonces quiere decir que esa rueda en medio de una rueda es algo en la cual los serafines del cuarto cielo bendicen a los querubines. Y una rueda dentro de una rueda da la idea de dos personas. Y dos personas, macho y hembra. Una rueda mediante una rueda. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? En un momento él dio un discurso, dice que había que nacer otra vez. Y entonces Nicodemo le preguntó, ¿pero cómo va a volver alguien a nacer otra vez? ¿Que se va a meter en la matriz de su madre y nacer otra vez? Habla de un baño de la palabra. Entonces quiere decir que, bueno, cuando un matrimonio es unido por Dios, se diferencian de los hijos de Adán y Eva. Ya no son hijos porque la Biblia dice que si son hermanos, cuando pecaron se transforman en hermanos. Por eso Jesucristo dijo, no llamen padre sobre ustedes a nadie, porque no es su Padre el celestial, y no llamen caudillos porque su caudillo es uno, el Cristo. Y siendo todos hermanos de Adán y Eva, y una ley que dice que es como un incesto, porque un hermano no se puede casar con un hermano, y somos todos hijos de Adán y Eva, entonces somos todos hermanos, por eso hay imperfección. Quiere decir que somos como todos de la misma carne y sangre en su tiempo, ¿no? Entonces la única manera de formar un matrimonio exacto es diferenciar carne a carne, o diferenciar y decir, de ahora en más ustedes, dos personas ya no son más hijos de Adán y Eva. Entonces Dios hace con la espada del espíritu una división de carne y espíritu, en la cual diferencia a dos personas para que ya no sean hijos de Adán y Eva, sino que ahora acaban de nacer como hijos de Dios mismo. Por eso la Biblia dice que alcanzará la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ya no serían hijos de Adán y Eva, sino hijos de Dios. Y entonces en libertad de ser hermanos de entre toda la humanidad, hermanos de hijos de Adán y Eva. Cuando eso sucede, habiendo hecho la espada del Espíritu una diferenciación de que ya no son hijos de Adán y Eva, y al fin se les reconoce como hijos de Dios, y a su vez con el Padre Eterno Jesucristo, estando su carne diferenciada en ese amor de profetizar de hombre y mujer, como un matrimonio unido por Dios, como si fuese de vuelta Adán y Eva, pero querubines encima, siendo a su vez querubines con un poder de lengua de fuego superior al diablo, porque el diablo era imperfecto, ese profetizar reconstruye. Por eso la Biblia dice que el amor es tan fuerte como la muerte, la existencia y la devoción exclusiva es tan inexorable como el Seol. Son lenguas de fuego que se acarician de un corazón. Y bueno, en ese amor hay una reconstrucción. Por eso dice que el esposo dice a su esposa que quiere escucharla y quiere oír su voz y ver su figura. Pero ellos, como hay montañas de separación, sombras y montañas, no lo hace. Por el tema de su profetizar satánico y la obstaculización y el peligro además. Entonces por eso la guerra de Armagedón, en la cual está un profetizar de como una guerra de profetas, o sea, de sacerdote de profeta a profeta y a su vez de espada a espada, de física a física. Es lo que se da hoy. Y esa rueda de los querubines quiere decir que un querubín, tal como profetizó a tres jóvenes hebreos, un serafín, para que no se consuman sus cuerpos con fuego, quiere decir que esa rueda, que está en medio de una rueda, es como si fuese un hombre y una mujer que acaban de nacer de vuelta y en su bendición de serafines que potencian ese amor, como que son amos del fuego y a su vez que unen matrimonios en sueños, potencian ese amor y los ayudan
con lenguas de fuego, y esa rueda, medio de una rueda, es como si rodearan en una rueda un hombre y una mujer en matrimonio y lo santifican, y ese amor que se expresa en uno al otro hablando al aire incluso, en un profetizar al viento como hizo Ezequiel, cuando Dios le dijo profetiza al viento, hijo del hombre, y hueso se unió a hueso y empezó a crecer tendones y carne y se pusieron sobre sus pies. Ese amor expresado solamente al aire de un matrimonio verdadero, potenciado por los serafines amos del fuego, hace que, bueno, es un amor que alimenta y acaricia a la carne. Si uno no se alimenta bien, el cuerpo se enferma y se enflaquece y muere. Entonces, bueno, ese amor de matrimonio unido por Dios hace que sus carnes estén gordas o bien alimentadas, y es un amor que alimenta. Por eso la desesperación del profetizar satánico, del pequeño cuerno que no para de hablar y que habla cosas grandiosas en grupo, porque por supuesto si está en grupos son más poderosos, y aún más cuando son móviles, son montañas que se mueven, y están en un grupo como si fuese una iglesia muy potenciados por el humo. Es todo muy bien arreglado, porque ellos conocen, se lo enseñó el satanismo, el humo, el ruido del vehículo, el humo que largan el combustible, está todo arreglado a propósito, para maldecir a la carne, con una contaminación, que contamina la carne y el espíritu. Y bueno, cuando la gente lo va entendiendo, va a entender y va a empezar a odiar a esa gente que practica ese tipo de cosas. Tan sencillo como lo peligroso de transportarse en un transporte público y de viajar muy lejos de acá, y a su vez, tal como dicen los médicos, cuando usted vaya por la calle, como le dicen a una persona que tiene una enfermedad en la piel, y hasta un diabético, cuidado con cubrirse los pies o andar sin piel, tapátelo, claro, porque ese taparse de piel es por un profetizar satánico de los humos que contaminan la carne. Es mucho más que salud, es una cosa espiritual del aire, pero con conocimiento de este tipo de cosas, del profetizar que ellos conocen. Se vence con eso, de profetizar, de hablar, de predicar, de animarse unos a otros con salmos, alabanza, canciones espirituales. Dice, hay alguien que esté enfermo, hay alguno que esté contento, que cante salmos. Y ese salmo que canta beneficia y alegra el corazón de otro y lo reconstruye en su carne, lo alimenta y lo acaricia. Hay alguno que se sienta enfermo, que llame a los ancianos de la congregación y que ellos suenen sobre él untándolo con aceite en el nombre de Jehová. Y la oración de fe sanará al indispuesto y Jehová lo levantará. También si hubiera cometido pecado se le perdonará. Por eso se le da la autoridad a un superintendente o anciano, o pastor, en especial de todos los que son miembros de 144.000 reyes sacerdotes que todavía están en la tierra, que en ese profetizar como pastores, o orando unos por otros para que sean sanados. Dice, ruego del hombre justo cuando la nación tiene mucho vigor, hace eso, acariciar la carne o el alma de una persona inocente justa que sufre por el profetizar de las 3 expresiones inspiradas inmundas que se parecen a ranas, que están por todas partes, en la cual quiere maldecir la carne del justo. Por eso la profecía dice eso, podredumbre empezó a entrar en mis huesos, y para esperar calladamente el día de Jehová. Y se recuerda, ese esperar calladamente significa que no es que uno va a andar de callado y no va a decir nada, sino el hecho de que digan lo que quieran en su cama sobre su corazón y callen. O oren en su cuarto privado en secreto y su padre que mira en secreto se lo pagará. Pero sí, por supuesto, si alguien pide prueba de nuestra fe conversando en la calle de la manera propia. Por eso está el proverbio, el texto bíblico que dice, si es posible en cuanto depende de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. Si es posible, porque a veces que la paz no es posible. Lo que pasa es que los inicuos quieren paz, y ellos quieren lastimar y dañar y hasta matar, y siempre paz. Sí, para ellos la paz, porque ellos te quieren matar y vos callado. No es así. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. Si no vienen a agredir o insultar en la calle o maltratar, porque en ese profetizar satánico van a ver que surgir leyes y va a reconocer que el poder del espiritismo existe, porque es un profetizar satánico que ellos lo quieren negar. Las leyes siempre lo niegan porque no les conviene. Y ellos que creen que van a heredar el mundo con el medio de profetizar satánico, todo este tipo de técnicas del espiritismo. Muy alto, muy astuto, pero descubierto siempre por el Espíritu de Dios, que es todo sabido. Entonces esto tiene que ser arreglado con leyes justas y con reconocer que el espiritismo existe, que las fuerzas oscuras o la oscuridad del mal que maldice el cuerpo de una persona existe, que no es solamente físico todo, que hay espiritual. Y hay una energía del Espíritu Santo que bendice o maldice y que es una guerra espiritual completa. Y hasta que eso no se va moldando y reconociendo, uno va a morir en silencio y ellos van a decir, acá no pasa nada. No hay ninguna ley que te lo diga. ¿Que va a haber una ley acaso que puede ser? No. El espiritismo existe y no puede estar mezclado. Por eso la Biblia dijo que Jesucristo, que las cabras a su derecha y las cabras a su izquierda y las ovejas a su derecha. Cuando entiendan ellos mismos que el profetizar, del hecho de ellos estar cerca de la voz de Cristo, de un ungido, que cuando profetizas ellos son
los más maldecidos, que hasta los demonios tuvieron miedo de Jesucristo y se ahogaron, y que no salieron directamente de un cuerpo del hombre, el cual Jesucristo expulsó a los demonios, sino que se fueron a los cerdos y se ahogaron, se suicidaron. Cuando ellos entiendan bien que ese profetizar tonto, y que cuando habla un querubín o los querubines del arca del pacto, que Jesucristo selló en ese arreglo, con el ángel con la coguiris sobre la cabeza, con el rollo en la mano que está hablando, que ellos siguen cerca, siguen maldiciendo tontamente con sus prácticas espiritistas, los más perjudicados son ellos. Y se pueden hacer dos cosas: se alejan, se apartan, huyen como las sombras y no siguen existiendo, o huyen como sombra y montaña de separación porque lo llegan a comprender, porque hasta los demonios lo entendían y por eso ellos mismos se fueron del mundo de la carne, eligieron un cerdo y se suicidaron. No es necesario que incluso ni que pierdan la vida, sino que haya una diferenciación o una separación, un respeto, y vive cada uno por su lado. El tema de ya no hacerse daño uno con el otro en una guerra que no tiene sentido. Y por eso así se prepara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Con un profetizar, con una espada. De las dos maneras. Un profetizar de sacerdotes, que tiene que ver con religión, y un profetizar de reyes, que tiene que ver con gobierno. Y después un entendimiento de cómo se debe jugar estas cosas, porque sí existe, y por lo tanto esto debería ser reconocido en una ley. Pero bueno, las leyes está todo corrompido porque el inicuo se ha metido en todas partes. La Biblia dice que el mundo entero yace en el poder del inicuo. Pero bueno, ¿qué es lo que, cómo se puede beneficiar o progredir? Bueno, con la información, el profetizar, el que la gente se informe y conozca lo que la Biblia enseña sobre cómo vencer este tipo de males que existen, que es real y que estamos todos en la misma historia. Y Dios es un Dios que sí busca paz, pero si se habla de paz y seguridad y es mentira, cuando dicen paz y seguridad, destrucción repentina le sobreviene como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Tarde o temprano la gente se va a dar cuenta y bueno, ya se está dando, ya lo saben. Entonces, bueno, se busca ese tipo de paz y no invadir incluso la libertad de nadie. Es una comprensión y un respeto a la vida y el derecho.